Sí, Bueno, profe. en la clase anterior vimos todo lo que es características generales de microorganismos, vimos toda la parte de morfología y después vimos diferencia entre célula procariota y eucariota y toda la descripción de la célula procariota. Y en la clase anterior nos queda por ver grupos microbianos. ¿Sí? Una vez terminado el grupo microbiano, voy a continuar con todo lo que es la parte de metabolismo microbiano, que sería la unidad temática número 2. Bien, nosotros los grupos microbianos los vamos a dividir en dos grandes grupos, que son inferiores o procariotas y superiores o eucariotas. Entre los procariotas vamos a ver las bacterias, que se caracterizan por ser hiperabundantes, debido a que ahí se incluye lo que serían las verdaderas bacterias, tienen características muy variables debido a eso, actinomycetes, cianobacterias y las arqueas que ya hablamos algo en la clase anterior. Y dentro del organismo superior vamos a ver algas, protozoarios y los hongos. Los virus, si bien forman parte de la microbiología, no lo vamos a ver, porque prefiero centrarme en todo lo que hace la materia viva. Y los virus, al no cumplir con varias de las propiedades de la materia viva, no estarían incluidos dentro de la materia viva. Vamos a empezar con las bacterias. Como les dije anteriormente, las bacterias representan cerca del 90, 90 y pico % de los microorganismos que hay en la Tierra. Son de forma muy variada con respecto a la pared, hay tanto gram positivas como gram negativas, hay aeróbicos, anaeróbicos, etc. ¿Cuál es la importancia de estas bacterias? En ecosistemas terrestres son los principales descomponedores de la materia orgánica, con lo cual van a tener efectos benéficos y efectos perjudiciales, aún sobre el mismo material. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de bacterias que degradan madera, ¿sí? Si estoy hablando de un ecosistema donde me van a estar degradando todos los componentes leñosos o no leñosos que caen al suelo, son altamente benéficos, porque participan en el reciclaje de nutrientes y me van a permitir, dependiendo de la naturaleza química de ese material, mejorar la estabilidad estructural del suelo o mejorar la fertilidad química del suelo. Ahora bien, si yo tengo un aserradero donde la madera es mi materia prima, la actividad de estas bacterias es altamente perjudicial. ¿Estamos? Pero son uno de los grupos más numerosos de los microorganismos que hay, y dentro de ellos tenemos principalmente los descomponedores. Actinomycetes. Los actinomycetes, si se fijan el dibujo, la transparencia, tienen el aspecto de un hongo. Por eso precisamente los comparan y lo asimilan a las partes de un hongo. Son un grupo de bacterias cuya pared es gram positiva. Estas bacterias, si bien son individuales, están unidas formando largos filamentos que parecen las hifas o los filamentos que forman parte del cuerpo de un hongo. Pueden ser tanto aeróbicos como anaeróbicos y se caracterizan por formar estructuras resistentes que reciben el nombre en este caso de conirios, son estructuras reproductivas. ¿Dónde juegan un papel importante los actinomycetes? Los vamos a encontrar, por ejemplo, colonizando en los primeros estadios un proceso de compostaje, ¿sí? Donde, debido a esa actividad aeróbica que tiene, conjuntamente con bacterias aeróbicas, van a permitir que se cumpla la fase termófila, que es donde se va a producir un incremento térmico que va a provocar la muerte de aquellos microorganismos no capaces de formar esporas. Por eso son los primeros colonizadores de esa primera etapa. Después también tenemos los actinomycetes, debido a la estructura que tienen capacidad de realizar una interacción simbiótica con raíces de plantas, formando nódulos. En este caso hay un género que es el género Franquia, que va a formar nódulos que son de estructura leñosa. Ese tipo de plantas se utiliza mucho para lo que es la fijación de médanos, debido a la gran resistencia y a la gran capacidad que le da la presencia de los actinomycetes. Ahí tienen las hifas o los filamentos de los actinomycetes. Ahí tienen cómo se observaría en una caja de PET, en un cultivo de laboratorio. Y dentro de lo que es la actividad de los actinomycetes
en caja de PET en cultivo en el laboratorio, una de mis becarias, Cecilia, trabaja con un actinomycete que es un Streptomyces, que es el generador de una de las enfermedades más importantes en papa, que es la sarna de la papa. Esta enfermedad, si bien no produce una pérdida de rendimiento, produce una pérdida muy grande de valor comercial, porque me desvaloriza la papa porque empieza a tener como si fuera un proceso de sarna, es decir, descamaciones en la superficie. Entonces tiene una gran pérdida de valor comercial. Se han encontrado también actinomycetes, generadores de antibióticos, ¿sí? Se los hace crecer en medio del cultivo y liberan el antibiótico al medio, o generadores de pigmentos. Este está generando melanina. Otro gran grupo que tenemos son cianobacterias. Las cianobacterias, si bien son organismos unicelulares, se pueden encontrar agrupados formando estructuras filamentosas. Su pared celular es similar a la pared celular de una gran negativa. Estas bacterias son muy importantes porque tienen dos grandes funciones. Son fotótrofas, o sea, son capaces de realizar fotosíntesis, las vemos de color verde, debido a que tienen tilacoides donde se acumula clorofila, y esa clorofila es la que capta el estímulo lumínico y permite que ocurra el proceso fotosintético, pero también participan como fijadoras de nitrógeno, ¿sí? Son totalmente aeróbicas, son oxigénicas y contienen distintos tipos de pigmentos. Los más importantes son las clorofilas, que son las que le van a asegurar el proceso fotosintetizador. Estas bacterias son las causantes de la contaminación del lago San Roque, cuando la condición ambiental y la condición del medio es adecuada para ello, es decir, gran presencia de materia orgánica en el agua y gran presencia de compuestos nitrogenados en el agua, hacen que estas bacterias proliferen muy rápidamente y son capaces de liberar toxinas como la geosmina, también producida por los actinomycetes, al agua. Esa geosmina es la que da ese olor que solemos sentir cuando el agua está contaminada con este tipo de bacterias. Un olor a tierra mojada como después de la lluvia. ¿Sí? Pero normalmente el problema del lago San Roque, por presencia de cianobacterias, no es por liberación de toxinas, sino que al ser organismos aeróbicos, tienen un metabolismo aeróbico muy activo, una respiración aeróbica muy activa, y eso consume gran parte del oxígeno, generando en el medio acuático donde están condiciones de anoxia. Esa anoxia es lo que va a causar la muerte de los organismos o de otros seres vivos que viven en el agua, como son los peces, que es el gran problema de la eutrofización que ocurre en el lago San Roque. Ahí tenemos los filamentos de las cianobacterias, ¿sí? Donde vemos que hay algunas células más grandotas. Estas son células vegetativas. Estas grandotas se llaman heterocistos. En esas células, que son células especializadas, rodeadas por una pared muy resistente, se sintetiza la enzima responsable de la fijación de nitrógeno. ¿Por qué están en esas células especializadas? Porque esa pared tan resistente impide la entrada de oxígeno. Y la nitrogenasa, que es la enzima responsable de la fijación de nitrógeno, requiere condiciones de anoxia. No se preocupen, yo ahora ya les voy mencionando todo esto. Tenemos un teórico que es solamente fijación biológica de nitrógeno. Ahí tienen la estructura de una cianobacteria, donde vemos los tilacoides. Profe. ¿Sí? Disculpe, el heterocisto entonces como una unidad. El heterocisto es una célula de ese gran filamento, o un grupo de células de ese gran filamento de cianobacterias. Tiene paredes resistentes y cumple una función distinta, no es una célula vegetativa, es una célula funcional. Gracias. Dale. Acá entonces vemos la cianobacteria, acá vemos el tilacoide, que habíamos dicho que eran sacos aplanados que rodeaban la célula, donde se ubicaba la clorofila. Y allí es donde ocurre el proceso fotosintético.
Ahí tenemos el ejemplo de una superficie de terreno donde se observa la eutrofización, la gran proliferación de cianobacterias, con el problema que les decía de que al tener una activa respiración aeróbica, en ese ambiente va a haber una condición de anoxia bastante grande. ¿Sí? O sea, va a haber una gran falta de oxígeno. Y acá tiene un ejemplo de lo que es la eutrofización. Esto se da fundamentalmente por el exceso de materia orgánica y nutrientes en el agua. O sea, la causa más importante de esto es la descarga de efluentes y residuos domiciliarios en la napa freática o en los cursos de agua. ¿Está? Eso es lo que va a aportar gran cantidad de materia orgánica y gran cantidad de nutrientes. Otro grupo que ya vimos en la clase anterior, hablamos un poquito de ellos, son las arqueas. Las arqueas, ¿se acuerdan que forman parte de un dominio diferente a las bacterias? Porque la principal característica que tenían era de tener una pared celular que tiene una composición química totalmente diferente a la de las bacterias. Es decir, la pared celular de las arqueas no está formada por mureína. Es otro componente diferente a la mureína. No es un componente en especial, hay distintos tipos de componentes, pero no es mureína. Habíamos dicho que estas arqueas se caracterizaban por ser microorganismos extremófilos, o sea que tenían capacidad de tolerar y vivir en condiciones extremas, ya sea de temperatura, de salinidad, ¿sí?, de falta de agua, etc. Y que eso era debido a la estructura de la membrana plasmática. Habíamos visto que la membrana plasmática de la arquea, a diferencia de la de la bacteria, era una monocapa lipídica, y que esos lípidos, en lugar de ser glicerol, que lleve esterificado ácidos grasos, como el caso de los fosfolípidos de la membrana de una bacteria, era un glicerol que llevaba unido por medio del enlace éter largas cadenas de isoprenos repetidos. Y habíamos dicho que ese isopreno era una unión de moléculas de 5 átomos de carbono con un doble enlace. Y que como tenían un grupo oxidrilo, se unía el oxidrilo del isopreno con el oxidrilo del glicerol a través de un enlace de tipo éter, en lugar de las bacterias, que es un enlace de tipo éster, entre un ácido y un alcohol. Bien, ¿alguna duda hasta acá, chicos? Estos que están viendo acá son aguas termales, donde eso que se ve en naranja en el costado de las aguas termales son arqueas. Y estas arqueas tienen dos funciones muy importantes. La primera y la más importante son fotosintetizadoras. Realizan un tipo especial de fotosíntesis que les permite actuar en un ambiente donde hay una alta tensión de compuestos azufrados. Acá tienen una microscopía de las arqueas. Bien, ¿alguna duda, chicos? Estas arqueas... No, una pregunta. Dame un segundito. Estas arqueas que están viendo acá son arqueas metanogénicas, que las van a ver cuando vean la anatomía a nivel ruminal, y yo se las voy a mencionar dentro de un ratito, porque les voy a poner, cuando veamos un tipo de fermentación, les voy a poner un ejemplo donde participan las arqueas metanogénicas. ¿Sí? ¿Qué quería preguntar? Francisco. Sí, le quería preguntar si forman esporas. Las arqueas no. La resistencia está por la composición de la membrana. Es una membrana altamente resistente. Normalmente una membrana plasmática normal se altera, ¿por qué? Porque al ser una bicapa, ¿sí?, eso, la unión entre los lípidos de la bicapa, entre los fosfolípidos y la proteína de la bicapa, son interacciones muy débiles. Normalmente son interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals. Entonces, por aumento de temperatura, aumenta mucho la energía cinética del sistema, aumenta mucho el movimiento entre las partículas, y eso conduce a que se rompa la membrana. En el caso de las arqueas, al ser una monocapa, es mucho más resistente a eso. Además de sumarle la diferencia estructural de los lípidos de la monocapa. ¿Estamos?
Sí, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, pasamos a los eucariotas. Algas. Acá no nos vamos a detener. Las algas ustedes saben que son organismos procariotas. Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Se caracterizan de ser eucariotas porque tienen membrana nuclear separando el material genético del resto del contenido citoplasmático. Tenemos distintos tipos de pigmentos. Hay aquellos que almacenan clorofila, donde tenemos las algas verdes, ¿sí? Después acá tenemos una que acumula otro pigmento totalmente diferente, como puede ser la ficocianina o la ficoeritrina, son las algas rojas, y tenemos también las algas pardas, que son las principales estructuras eucariotas fotosintetizadoras que hay sobre la Tierra. Dentro de las procariotas dijimos las cianobacterias, dentro de las eucariotas las algas. ¿Por qué? Por cantidad. En la superficie de la Tierra hay mucho más superficie de agua que superficie sólida. Por lo tanto, los principales organismos fotosintetizadores están en el agua. ¿Sí? Las cianobacterias y las algas. Protozoos. De esto estuvimos hablando hace un ratito. Protozoo es eucariota unicelular siempre. La principal característica de este microorganismo es que carece de pared celular. Debido a eso, la forma amorfa o variada que tiene. ¿Sí? Pueden ser móviles o inmóviles, mediante la presencia de flagelos. Acá ven un flagelo. ¿Sí? Y pueden tener funciones diversas. Pueden ser predadores, que como hablamos hace un ratito, son los que cazan. ¿Sí? Se alimentan de materia orgánica viva. Van a buscar a la presa, la van a cazar, la van a consumir. ¿Sí? Saprófitos, aquellos que se alimentan de la materia orgánica en descomposición. Y parásitos son aquellos que viven sobre o dentro de un organismo vivo, del cual se alimentan. Está la diferencia entre un predador y un parásito. El predador caza, el parásito no. El parásito vive en el organismo. Los parásitos pueden ser externos o internos y pueden causar o no la muerte del organismo donde están viviendo. ¿Está clara la diferencia? ¿Alguna duda?